Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre el análisis crítico del pensamiento bolivariano, ese conjunto de ideas que marcó la independencia latinoamericana y que aún sigue influyendo la política, la identidad y la memoria histórica de nuestro continente. Pregunta para el día de hoy. ¿Fue Bolívar un visionario adelantado a su tiempo o un líder atrapado por las tensiones de su época? Esta pregunta genera mucha curiosidad y queremos descubrirla juntos. Acompáñame a lo que quería hacer Bolívar. Bolívar y su visión de libertad. Simón Bolívar defendía que la libertad no solo era romper cadenas coloniales, sino construir una sociedad capaz de gobernarse. Su idea de libertad con orden refleja su preocupación. Tenía que la libertad sin educación ni instituciones fuertes llevará al caos. Aunque su visión buscaba estabilidad, también abría la puerta a gobiernos centralizados y fuertes, lo cual ha sido usado históricamente por muchos líderes para justificar autoridad en nombre del orden. El proyecto de una gran nación. Como todos sabemos, Bolívar soñó con una gran América Latina, capaz de entender los intereses extranjeros y consolidar una identidad propia. La Gran Colombia era el corazón de ese proyecto. A pesar de su idealismo, la unificación tenía obstáculos profundos, diferencias regionales, élites locales en conflicto y ausencia de su proyecto económico común. Su intento terminó fragmentado, mostrando que la unidad política sin unidad social y económica era insostenible. El poder ejecutivo fuerte. Bolívar propuso constituciones con un poder ejecutivo robusto, incluso vitalizó en algunos modelos. Para él, un presidente fuerte garantizaría estabilidad en naciones recién nacidas. Esta postura genera debates hasta hoy. ¿Era pragmatismo para frenar guerras civiles? ¿O era un rasgo autoritario? La verdad, en el punto medio, Bolívar buscaba gobernar en sociedades frágiles, pero al concentrar poder, reducía el margen de la participación democrática. La contradicción entre el ideal y la práctica. Aunque Bolívar hablaba de igualdad y libertad, muchas decisiones de su gobierno fueron duras. Estados de excepción, restricciones políticas y enfrentamientos con sectores disidentes. Esto revela la tensión central del bolivarismo, el choque entre el ideal de libertad y la necesidad de mantener el control político en tiempos de guerra y crisis. Bolívar fue héroe, sí, pero también estratega y militar, lo que afectó la manera en que aplicó sus principios. El legado de Bolívar hasta hoy. El pensamiento bolivariano sigue siendo invocado por movimientos políticos, gobiernos y discursos sociales en toda América Latina. Para unos representa libertad, soberanía y justicia. Para otros, se ha convertido en un símbolo manipulado para legitimar proyectos de poder. El verdadero reto es separar al Bolívar histórico del Bolívar político moderno. Entender sus ideas desde su contexto, no desde los usos contemporáneos, nos permiten valorar su aporte sin caer en mitificaciones. Para terminar, Simón Bolívar no fue un santo ni un tirano. Fue un ser humano complejo con ideas avanzadas, con tradiciones profundas y un impacto inmenso en la historia de América Latina. Analizarlo críticamente no es desvalorar su legado, sino comprenderlo con madurez. A todos muchas gracias por escuchar este podcast y sin más, espero que me ayuden a compartirlo y que podamos seguir hablando más de los análisis históricos. Hasta la próxima. Continuando con lo que hacía Simón Bolívar sobre el análisis crítico, pero más allá de eso, Simón Bolívar era ese líder militar y estratega que comandaba ejércitos, diseñaba campañas y dirigía esas batallas decisivas, como el cruce de los Andes, la campaña Admirable, la batalla de Boyacá en Colombia, la batalla de Carabobo en Venezuela y las campañas de Perú junto con el Sucre. Era un estratega que lograba victorias aún en desventaja.
Era un diplomático internacional. Bolívar hizo alianzas con Haití, con Inglaterra y con Estados Unidos. En Haití le pedía al presidente de los haitianos que le dieran barcos y armas. En Inglaterra, mercenarios y préstamos. Y en Estados Unidos buscaba el reconocimiento. Además trataba con gobiernos locales, cabildos y élites criollas para mantener apoyo político. Era un gobernante y administrador. No solo libertó territorios, los gobernó. Fue presidente de Venezuela, Gran Colombia, Bolivia, dictador de Perú, cargo temporal en crisis. Administraba impuestos, ejército, educación, justicia y relaciones exteriores. Era ese jefe de Estado con poder real. Redactor de constituciones. Bolívar hizo proyectos de constitución que defendían el tipo de gobierno, los derechos, la organización de poderes y la ciudadanía. La más famosa fue la Constitución Boliviana de 1826. Era ese promotor de la Unión Latinoamericana. Organizó el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826 para unir a América Latina en una conferencia continental. Aunque no se logró, fue la primera idea que sería de integración regional. Él era el defensor de la educación. Él le gustaba mucho velar por la educación de los niños. Por eso creó escuelas, formó maestros, difundió valores republicanos y hizo una educación cívica. Decía que un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción. Y era fundador de países. Colaboró en la formación de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ayudó a organizar gobiernos provisionales, ejércitos, leyes y fronteras. Es más, en Colombia era el libertador, ya que en la batalla con los criollos, él libertó a su país Venezuela y quería que en Colombia fue el presidente que más puso sus ideas y quería ser ese presidente colombiano en el que se fuera ese militar victorioso y con unas leyes justas. Aparte de que Bolívar era un conductor de procesos sociales, él impulsó la abolición parcial de la esclavitud, reclutó clases populares, cambió la estructura política de las colonias y tenía relación con indígenas y afrodescendientes. Su proyecto no solo era militar, también social. En pocas palabras, Simón Bolívar no fue solo un pensador, fue un líder político, militar, un presidente diplomático, legislador, fundador de naciones, impulsor de la integración latinoamericana y promotor de la educación y transformador social. Y me despido con este podcast de un gran libertador que desde que nació siendo un niño siempre tuvo grandes ideas de ser el mejor libertador de Colombia.